¿Qué podemos conocer? ¿Conocemos todo? No, profe, porque son tantas cosas que yo creo que no llegaría a conocer todo. Sí, es una muy buena respuesta, porque son pocos los que se animan a conocer todo. También, también. El punto acá, sí, es que gnoseología lo que se va a investigar es el alcance del conocimiento que tiene el hombre, ¿sí? Por ejemplo, en la época de Aristóteles, de Platón, en la antigua Grecia o en la Edad Antigua, no nos imaginábamos, ¿sí? No nos imaginábamos poder tener autos, tener aviones. Si bien hay registros en algunas comunidades aborígenes de que ellos han visto elementos como aviones, pero eran, supongamos que son naves espaciales porque dejan registros en los pájaros grandes, como ellos los identificaban. No se pensaba que el hombre podía llegar hasta lo que conocemos hoy, a todo el avance científico que tuvimos hasta hoy, ¿no? Todos los avances científicos, todos los cambios en la historia de la humanidad se dan por los cambios en los medios de producción. Fíjense esto, a partir de la primera revolución industrial, la forma de vivir del hombre cambió. A partir de que se inventó la lamparita, el foquito, hasta ahora, ¿qué tenemos? Luces LED, ¿sí? De un foquito a una luz LED, ¿sí? De una vela a una lámpara de aceite, al foquito, a la luz de LED. Fíjense cómo, ¿sí? El conocimiento, el descubrir del hombre, lo ha llevado a que mejore su calidad de vida, pero también a que se destruyan otras cosas como la madre naturaleza, el planeta y esas cuestiones. En la teoría del conocimiento, siempre y nunca puede faltar dos, dos elementos esenciales. Uno es el sujeto que conoce y el objeto a conocer. ¿Sí? La teoría del conocimiento también va a tener, así como la filosofía, ramas, también va a tener una especie de ramas o disciplinas que van a hablar de diferentes momentos o diferentes modos de conocer, ¿sí? Ahora bien, si nosotros como sujetos que desean conocer a los objetos, ¿no? Y sabemos que es una relación indisoluble, porque tienen que haber dos, siempre en una teoría de conocimiento, siempre tiene que haber dos elementos. El sujeto cognoscente y el objeto cognoscible. Son palabras medias extrañas, pero quédense con esto. El sujeto que conoce y el objeto a ser conocido, ¿sí? En criollo vamos a hablarlo, para que lo entiendan. Entonces, estos dos elementos son esenciales. Fíjense que a lo largo de la trayectoria de cada uno de ustedes, sus experiencias de vida, han podido conocer diferentes formas, ¿sí? Cada uno conoce una manera de hacer un bizcochuelo, cada uno conoce una manera de atarse los cordones. Y no significa que está mal. En cuanto al conocimiento, tenemos tres tipos de conocimiento que marcan toda la historia de la humanidad o del hombre. Primero y principal está el conocimiento vulgar. Tomen apuntes. El conocimiento vulgar es el que es tipo el conocimiento común, el compartido entre todos, el que todos sabemos que si metemos la mano en el fuego nos vamos a quemar, ¿sí? Que si no hago la tarea voy a desaprobar. Que si como chocolate me puede caer mal. Ese es el conocimiento vulgar, conocimiento común. ¿Y por qué es vulgar o conocimiento común? Porque no tiene una estructura filosófica y no tiene una estructura como las ciencias. El conocimiento filosófico, si bien puede variar según su rama, con un método específico, tiene, ¿sí?, diferencias con el conocimiento vulgar. ¿Por qué? Porque tiene una estructura, porque tiene un método,
porque analiza una temática determinada. En el conocimiento vulgar o común, todos participamos de lo mismo, ¿sí? Todos tenemos una manera de conocer, ¿sí?, cómo lavarnos los dientes. ¿Por qué? Porque lo hemos aprendido desde nuestros padres, ¿sí? Mamá o papá nos ha enseñado de qué manera lavarnos los dientes, nos ha enseñado de qué manera atarnos los cordones, de qué manera hacernos un té, prender la cocina. Y todos esos conocimientos entran en la rama o en la categoría de conocimiento común o conocimiento vulgar. El conocimiento para la filosofía no va a ser un conocimiento cerrado. ¿Por qué? Porque la filosofía va a tratar una temática, por ejemplo, en la rama de la ética, el tema de los valores, y según el momento histórico en que nosotros nos encontremos, según el momento que estemos pasando, los valores van a variar. Entonces, no puede cerrarse una idea concreta de qué son los valores para la humanidad. Sí podemos hacer una categoría de valores, ¿sí? O de derechos, si quisiéramos, que tiene que ver que todos sabemos que se tiene que respetar la vida del otro, como valor universal, ¿sí? Ahora bien, si también estudiáramos los valores de otras culturas, desde nuestra mirada de argentinos que somos, quizás no estaríamos de acuerdo con esos valores, ¿sí? Entonces, la filosofía no va a cerrar, ¿sí?, la idea o el concepto de forma universal porque no puede, porque entiende esto. Las cosas se van modificando a través del tiempo, a través de la historia. Así como en un primer momento iluminábamos nuestras casas con una vela o una lámpara de aceite, hoy en día tenemos otras formas de iluminar nuestra casa. Y eso lo entiende perfectamente la filosofía y cada una de sus ramas, ¿sí? No podemos centrarnos en universalizar todo. Y cuando hablo de universalizar todo, hablo de esos conocimientos o de esas proposiciones que sabemos que no van a cambiar. Como por ejemplo, 2 más 2 es 4 acá en la China y donde sea. A menos, ¿sí?, que alguien pueda decir que eso no es así y tenga los argumentos como para justificar que 2 más 2 no es 4. ¿Se entiende? Pero argumentos válidos. No decir 2 más 2 es 5 porque para mí es 5. No, argumentos válidos, ¿sí? Argumentos filosóficos y argumentos científicos para romper con esa teoría. Fíjense cómo a lo largo de nuestra historia creíamos, ¿sí?, conocer al mundo como una superficie plana, ¿sí? Creíamos también que el mundo, bájatela, mi gata se ve que los quiere saludar. Ela, bájate. Como el mundo pensábamos que era plano, también pensábamos del mundo que era el centro del universo. Después con las investigaciones se logró dar cuenta que el mundo no es el centro del universo, que gira alrededor del Sol y tiene 3 movimientos: traslación, inclinación y rotación. Que eso dan los cambios de estaciones, el cambio de día y el transcurso de los años, ¿sí? Lo que todo eso se fue modificando desde la antigüedad hasta ahora, vamos reconstruyendo nuestras matrices de aprendizaje, ¿sí? Las matrices de aprendizaje son esas experiencias que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra existencia y en primera instancia, saluda a los chicos, y en primera instancia empiezan desde el hogar, ¿sí? En nuestro hogar, a ver hija, dale, en nuestro hogar aprendemos nuestras primeras matrices de aprendizaje, ¿no? Y tienen que ver con los valores, los conceptos, la forma en que nosotros nos vamos a ir manejando.
porque repetimos lo que aprendimos en ese hogar. Con nuestra trayectoria educativa, con los vínculos que vamos formando a lo largo de nuestra vida, vamos modificando ciertas partes de esas matrices de aprendizaje. Lo mismo que la humanidad. Si antes pensábamos que la Tierra era plana y era el centro del universo, ahora sabemos que no es plana, que no es el centro del universo y que gira alrededor del Sol, ¿sí? En este sistema planetario al cual pertenecemos. También lo único que sabemos que, así como 2 más 2 es 4, lo único que sabemos que es universalmente válido es que algún día nos vamos a morir. No sabemos cómo, pero nos morimos. Y también aparecen miles de conocimientos o miles de referencias o de valorización respecto a lo que el ser humano entiende por la muerte. Por ejemplo, el texto de Camus habla de el tedio, ¿sí? Y la situación límite que pasa una persona que ya no puede construir su vida, que ya no tiene proyecto de vida, que no puede, no sabe cómo continuar su vida, ¿sí? Nosotros, a diferencia de ese texto, tenemos la posibilidad de elegir cómo vamos a seguir construyendo nuestra vida, ¿sí? Cada uno lo puede hacer a su manera, cada uno tiene su receta, ¿sí? Pocos son los conocimientos que son universalmente válidos, ¿sí? Muy pocos. El de las leyes matemáticas, pero como todo en esta vida se fue corroborando, se fue mostrando de otra manera, fue cambiando. Ustedes con la profesora Olga vieron el origen de las ciencias modernas, ¿no? El surgimiento. ¿Lo vieron o no lo vieron? ¿Vieron la diferencia entre Aristóteles y Galileo? Sujetas a axiomas, a principios teóricos. ¿Qué quiere decir? Aristóteles va a decir que para saber la medida de, por ejemplo, la altura de una pirámide, no necesito ir a la pirámide y experimentar con diferentes cálculos. ¿Por qué? Porque yo a partir de mi razonamiento y de algunas teorías matemáticas puedo sacar la medida exacta de las pirámides. Y ese tipo de postura respecto al conocimiento que manifiesta Aristóteles se va a llevar como universalmente válido hasta casi finales de la Edad Media, ¿sí? Con el Renacimiento y el nacimiento de la modernidad, ¿sí? Todo eso va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Porque si bien las teorías de Aristóteles sigan sirviendo de base para algunos aspectos de las ciencias, hay otras que fueron corroboradas o contrastadas, como ya lo van a ver con la profe Olga, que dieron cuenta de que estaba equivocado. Algunas por milésimas de números, le faltaba alguna adecuación, ¿sí? A la teoría de Aristóteles, pero él decía que no necesitábamos experimentar, que solo con observar y poder razonar podíamos hacer los cálculos, podíamos conocer las cosas, podíamos conocer los objetos, ¿sí? Y a partir de ahí hablar. Llega el señor Galileo y se pone a leer a Aristóteles. A ver qué decía Aristóteles. Aristóteles dice que si tiro una bala y una pluma, ambas van a caer al mismo tiempo o la bala va a caer antes, ¿sí? ¿Qué hace Galileo? Se sube a una torre, tira una bala de cañón, tira una pluma. Y observa cuál de las dos cae primero. Por ejemplo, vieron que ustedes a veces en TikTok o en alguna de esas plataformas les aparece el chiste o el planteo de ¿qué pesa más? ¿Un kilo de oro o un kilo de pluma?
Es lo mismo porque no deja de ser un kilo. Bien, pero en los razonamientos de la antigüedad hasta la Edad Media, ese tipo de cuestiones a veces no se planteaban, ¿sí? Cuando yo doy el ejemplo de eh, la bola de cañón o la bala de cañón con la pluma, Aristóteles no tenía en cuenta, ¿sí?, el peso de la pluma, que era más ligera, la bala de cañón, que era más pesada, la trayectoria, ¿sí?, y todo lo que hace a los elementos de la física para medir cuál de los dos objetos iba a llegar más rápido al suelo. ¿Se entiende? Los movimientos de los vientos, ¿sí? ¿Qué tipo de viento había en ese momento? Porque puede ser que la bala caiga más rápido y la pluma no caiga porque ha sido llevada por un viento. Todo ese tipo de cuestiones Aristóteles no las tenía en cuenta, ¿sí? Si bien dice unas cosas muy interesantes, porque es interesante todo el planteo en cuanto a la teoría de conocimiento que describe y argumenta Aristóteles, cuando llega Galileo, él empieza a observar y empieza a decir, a ver, ¿qué tan verdad es esto? Y empieza a experimentar, cosa que no se hacía con la ciencia y el conocimiento, ¿sí? Entonces, ahí empiezan a surgir un nuevo sentido en las ciencias, un nuevo sentido para el conocimiento. Esto es, ¿sí?, que podemos observar, que podemos utilizar las teorías, como hacía Aristóteles, pero también tenemos que tener la experiencia de ese hecho en concreto, ¿sí? Fíjense esto, ¿vieron cuando yo les digo que nosotros utilizamos un montón de cosas de física o de química a lo largo de nuestra vida y que también nos hacemos preguntas filosóficas, aunque pensemos que solo se queda ahí en los filósofos, ¿sí?, de cómo los pueblos originarios entendían la creación del universo, entendían la creación del mundo, cuál era su cosmovisión, cuáles eran sus dioses, ¿sí? Si bien la mayoría venimos heredando la corriente judeo-cristiana, ¿sí?, desde el catolicismo o la parte luterana, la parte mormona, la parte de los evangelistas, todos pertenecemos a la misma corriente judeo-cristiana y todos partimos del mismo libro, la Biblia, ¿sí? Eh, entonces, para conocer, según la filosofía, tenemos que tener diferentes elementos, ¿sí? No solo estos dos actores, el sujeto y el objeto, sino qué voy a conocer yo o de qué manera voy a conocer yo. Por ejemplo, vos, Ulises, no digan nada porque vos estuviste en la clase pasada, pero si yo les digo a ustedes, a ver, taza, ¿qué les viene a ustedes en mente? Y la taza con la que desayunas, profe. No, no se te escucha. La taza con la que desayunas. La taza con que desayunás. ¿A ustedes? ¿Al resto? También, profe. ¿Eh? También. También. Tu taza y la taza de tu compañero no son las mismas tazas. Fíjense esto. A ver. Sí. Sí. ¿Quién más lo conoce este modelo? Bien. Ideales y objetos concretos o reales. Los objetos ideales son como símbolos o signos que utilizamos a diario, como el alfabeto, como los números, ¿sí? No vemos al dos caminando y decirnos hola, ¿qué tal, cómo estás? Sabemos que existen, sabemos que están, pero no los vemos de forma concreta, sino vemos un símbolo, ¿sí? Sabemos que si utilizamos los signos, ¿sí?, del alfabeto, cada una de las letras unidas con coherencia y cohesión, podemos formar un texto, podemos formar palabras, ¿sí? Nuestro lenguaje, la forma de hablar, tiene esos signos, esos símbolos lingüísticos, ¿sí?
¿Hay otros objetos ideales? Sí, hay otros objetos ideales a partir mística o sobrenatural a esos elementos. No quiere decir que no existan. O sea, no son reales en la concreción, como yo estaría tocando este elemento taza. Pero sí existen. Hay dibujos, hay animes, hay miles de cosas que hoy en día, y hay miles de mitos que hablan de los unicornios, de las sirenas, ¿sí? Y esas cuestiones. También un objeto ideal, que no lo conocemos en la concreción material, es nuestra alma y es Dios. ¿Cómo podríamos negar a Dios si no lo conocemos al igual que la taza? No lo podemos ver y no lo podemos tocar. ¿Por qué creemos o por qué podemos decir que existe Dios? ¿A partir de qué? A partir de De las lo que ideas dicen, da de la lo que Biblia. cuentan. A partir de la fe, como dijo el compañero. Hay elementos, ¿sí?, que solamente a partir de nuestra fe, como el alma, Dios, el Espíritu Santo, los ángeles, los podemos tener de esa manera. ¿Se entiende? Los podemos conocer a partir de nuestra fe. La ciencia puede argumentar que el mundo nació, ¿sí?, a partir de la teoría de la evolución, a partir de la generación de las especies, a partir de la teoría del Big Bang, a partir de miles de teorías, ¿sí? Pero también tenemos que entender que hay otras personas, hay otros individuos, hay otros sujetos que conocen de otra manera. Y tiene que ver con esto de la fe, ¿sí? Yo no puedo experimentar o explicar científicamente la idea de un Dios creador si no tengo fe en él. Yo no puedo, o sí, uno nunca sabe, decir que el alma no existe. Y fíjense que a lo largo de nuestra historia, los conocimientos o las teorías o los argumentos o fundamentos que hablan de Dios o los dioses o del alma, tienen diferentes narraciones. Para la corriente judío-cristiana, nosotros nos morimos y vamos a resucitar. Nos morimos y vamos a resucitar con la venida del Mesías, con la venida de Cristo. Pero para otras religiones, nosotros vamos a reencarnar. Reencarnar y resucitar no es lo mismo, porque reencarnar implica que según nuestras acciones de la vida que hemos dejado, vamos a renacer en otras. Científicamente está comprobado que él existe. Bueno, después pasame el artículo. Bueno, Zárate, Gabriel, me acaba de mandar un mensaje la profe Olga, que cuando termines la clase le mandes un mensaje. ¿Qué pasa, Cris? Bien. Ey, las palabritas. ¿Qué dijimos de las palabritas? Están en clases. El vocabulario común lo dejamos para la casa. Acá estamos en clase. Resurrección y reencarnación no son lo mismo, ¿sí? Reencarnamos según los egipcios, según los budistas, según las acciones de nuestra vida pasada. ¿Y qué implica esto? Si nosotros fuimos también, después lo vamos a ver en algunos filósofos como el señor Platón, pero quédense tranquilos que no los voy a invadir con tanto de eso. Según el filósofo Platón, él creía que nosotros, ¿sí?, a partir del mito del carro alado, nosotros estábamos en el cielo, supongámonos, y que íbamos paseando, iba un carro con muchas almas arriba. Depende cómo el conductor conducía ese carro lleno de almas, o qué caballo estuviera comandando, las almas permanecían en el carro o se caían, ¿sí?
Cuando un alma cae del carro, lo que dice el mito del carro alado es que el alma cae, pasa por el río del leteo es el río del olvido, y es capturada por un cuerpo. Y ahí se transforma en una nueva persona. Ahí sucede la reencarnación. Lo que aparece en el mito del carro alado, el señor Platón lo va a tomar para aplicarlo en su teoría de conocimiento, ¿sí? Ahora bien, eso yo después se los voy a mandar, quédense tranquilos, no los voy a torturar por ahora con eso. Pero ahora bien, fíjense cómo yo explicaba, por ejemplo, que la ciencia no corroboró la existencia de Dios. El compañero tiene un artículo que dice que sí. Así que después cuando me lo envíe lo voy a ver y vamos a ver si lo podemos trabajar. Y listo, no existe el infierno, el cielo, el purgatorio, el paraíso, o como queramos llamarle. Esas cosas no existen, ¿sí? La persona se muere y va de compos a la tierra, o depende cómo haya muerto, ¿no? Y así sucesivamente, nosotros, en nuestra teoría del conocimiento, vamos cambiando, vamos argumentando según el momento histórico, el lugar, el territorio al cual pertenecemos. No es lo mismo hablar de la creación del universo para los mayas, para los incas o los aztecas, que hablar de la creación del universo para la parte nórdica, ¿sí?, del continente europeo, para el continente africano, para el continente asiático. Todos tenemos diferentes posturas respecto a la creación. Podemos utilizar un mito, podemos utilizar el mito heredado por la corriente judeo-cristiana. Todos, de alguna manera, tenemos un argumento para hablar de la creación del hombre o la existencia o no de Dios, ¿sí? Ahora bien, cuando todos esos objetos ideales son estudiados, ¿sí?, siempre se parte de la fe, menos los números, las leyes, no sé, las fórmulas que tenemos en física, las tablas periódicas, esas no se estudian a partir de la fe, se estudian de otra manera. Después tenemos, todo eso entra en los objetos ideales. Después tenemos los objetos concretos, los objetos observables, los objetos que yo puedo transmutar, experimentar, ¿sí? Esto, antes de ser una taza, era arcilla, ¿sí? Antes de ser la pintura que es, tenía otra propiedad. Por ejemplo, si vemos un árbol, lo vemos en su esencia pura, ¿sí? Primero fue una semilla, esa semilla se germinó, maduró y se transformó en un árbol. Vemos el árbol en sí mismo. Pero yo ese árbol puedo utilizar a partir de diferentes técnicas, ¿sí? Lo puedo utilizar para la construcción de una casa, de una mesa, de un banco, de una silla, y transformo ese elemento concreto en otro. ¿Perdió realmente su esencia de árbol? ¿O ya tiene otra esencia? Ya lo cambiamos. ¿Cómo dijo, profe? No se escucha, chiquis. ¿Cómo dijo, profe? Cuando yo transformo un árbol, ¿sí?, que está en su estado puro, en su esencia pura, lo transformo en mesa, madera, silla, banco, cama, lo que fuere. ¿Cambié la esencia misma del árbol? Dejó de hacer algo natural para hacer algo... Bueno, no me puedo explicar bien. No, porque sigue siendo madera. Bueno, está bien. Hay dos cosas que en teoría también del conocimiento se van a emplear: el fenómeno y el nómeno, o los accidentes, ¿sí? Los fenómenos o los accidentes somos aquellas cosas que nosotros podemos observar del objeto que vamos a investigar, y el nómeno o la esencia, ¿sí?, es aquello que lo hace eso y no otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, ustedes en esencia, ¿sí?,
en su esencia no se han modificado. ¿Sí? Porque Gabriel tiene la esencia que se reconoce por Gabriel y no como Ulises. ¿Se entiende? Si bien Gabriel, desde su nacimiento hasta ahora, su cuerpo físico, sus fenómenos, sus accidentes, fueron modificándose, porque no es un bebé, tampoco es un niño, sino un adolescente, se fue modificando, ¿sí? Su rostro, su piel, su pelo, todo se fue modificando. Esos procesos, ¿sí? Para Aristóteles o para otros pensadores, se llama fenómenos o accidentes, lo que del hecho concreto, del objeto concreto, puedo llegar a ver. Para otras teorías, yo puedo estudiar, ¿sí? Al hombre en sus valores, ¿sí? En sus decisiones, pero no puedo medir su alma, porque no la veo, ¿sí? Entonces, todo eso hace más complejo quizás a la teoría del conocimiento. Para ustedes debe estar pensando, profe, ya me mareé, no sé para dónde ir, pero quédense tranquilos, no es tan complejo, ¿sí? Todo eso hace a lo que a diario uno se va planteando. ¿Ustedes cuántas veces se plantearon por algo que pensaban que era de determinada manera y se cambió, se modificó? ¿Ustedes cuántas veces, por ejemplo, un ejemplo que pasó en el curso de ustedes? Que la compañera se había traído, ¡ay, qué linda taza! Y ella me dijo que era un mate, que yo no sabía que era un mate. Para mí, de a primera vista, era una taza, pero en realidad era un mate, ¿se acuerdan? Sí, profe. Bien, eso que me pasó a mí, descubrir que algo que yo pensaba, un objeto, que pensaba que era una taza, era un mate, o el mate listo, me trajo otra posibilidad, de que no todo, como yo lo tenía estructurado en mi cabeza, que era una taza térmica, en realidad era un mate más canchero, más estético, ¿sí? No como el mate listo, que es como una cosa así media rara. Así tenemos un montón de cosas en la vida, así vamos modificando el conocimiento. ¿Cuántas veces a ustedes les ha pasado de conocer a una persona o pensar algo de una persona que después se dieron cuenta que no era? ¿Sí? Así pasa en la historia de la humanidad con miles de cuestiones, ¿sí? Bien. Conocimiento vulgar, conocimiento filosófico, ¿sí? Expliqué el objeto ideal, el objeto concreto, y me falta el conocimiento científico. Las ciencias, ¿sí? Van a ser clasificadas en diferentes ramas, igual que la filosofía, y cada una va a tener un método. El conocimiento científico tiene un método, tiene un sistema, ¿sí? Trata de ser objetiva y universalmente válida, a diferencia del conocimiento común y vulgar, ¿sí? La ciencia abarca casi todo el ámbito de nuestra vida, ¿sí? Aunque no la usemos, siempre participamos de ciencia, ¿sí? Nuevas modificaciones en las ciencias tecnológicas son las que utilizamos hoy en día para tener esta clase. Y así sucesivamente. Entonces, los tres tipos de conocimientos que recurren a toda la humanidad, sí son conocimiento común y vulgar, conocimiento filosófico y conocimiento científico. De ahí, cada uno va a desprender, más que nada la filosofía y la ciencia, va a desprender su manera, su forma de conocer los objetos concretos o los objetos ideales, ¿sí? Dependiendo de la postura de cada autor, de cada pensador, de cada científico, ¿sí? La filosofía no está muy lejos de la ciencia, porque para argumentar la ciencia se basa en la filosofía, en los argumentos filosóficos, en esos discursos retóricos, ¿sí? Que utilizaban, por ejemplo, los sofistas. La ciencia también utiliza los métodos socráticos, la mayéutica, las ciencias de la psicología. ¿Se entiende? Ahora bien,
Les voy a leer un poquito que dice acá respecto a lo que es la noxiología como rama de la filosofía, ¿sí? Y el título dice, bueno, el problema noxiológico, que ya les expliqué qué era, ¿qué es lo que se conoce? ¿Qué garantiza nuestro conocimiento? La rama de la filosofía que se ocupa de la reflexión sobre el conocimiento se llama noxiología. Y reflexiona sobre el acto de conocer, es decir, sobre todo el proceso por el cual se conocen en términos generales, más allá del tipo de proposiciones que resulten en el proceso. Las proposiciones son los enunciados, las oraciones, o lo que yo creo que puede ser una cosa, ¿sí? Ese enunciado que yo digo, uy, aquella remerita es blanca, pero cuando la voy a conocer, me doy cuenta que es gris, o que es beige, pero las luces que la estaban enfocando en la vidriera que yo la vi, me hacían verla por una ilusión óptica, ¿sí? Y por un contexto entre la luz, el sol, las lámparas dicroica y cuánta cosa más había en ese escaparate, en esa vitrina, ¿sí? En ese... Ay, no me sale la palabra, ¿cómo se llaman? Donde los negocios ponen las zapatillas y eso, ¿cómo se llama? Ay, no me sale, se me fue. Ayuda. ¿Cómo, profe? Donde nosotros, por ejemplo, vamos caminando por la calle y vemos el vidrio donde está colgada una blusa, Una una camisa, ¿cómo se vidriera. llama? Ah, vidriera, ahí está. No me salía. Me salía escaparate, que es lo mismo, pero bueno. En esa vidriera, yo puedo verla a mí me ha pasado, ver verde y era marrón, un pantalón. Pero depende de las luces que haya en ese negocio, depende de cómo sea la luz natural, la luz artificial y todas otras cuestiones, podemos sufrir puede sufrir nuestra visión óptica un espejismo o un defecto, ¿sí? No necesariamente tenemos que ser daltónicos, pero bueno. Bien, el filósofo alemán Hartmann realizó una descripción del proceso del conocimiento, es decir, de lo que tiene que hacer para que podamos hablar de conocimiento. Dijo que se trata de un estado mental y que para que se produzca debe haber un sujeto cognoscente, el ser humano que conoce, y un objeto cognoscible, que puede ser conocido. Y entre ellos debe establecerse una relación. El sujeto sale de sí, se dirige hacia el objeto, penetra en su esfera para aprender sus determinaciones y finalmente vuelve a sí. Es decir, que cuando conocemos algo, nos descentramos y por un momento nos centramos en las cualidades que tiene el objeto. En esta salida simbólica obtenemos una imagen del objeto, una idea o un concepto que reproduce esas determinaciones que aprendimos. ¿Qué quiere decir esto? Es todo lo que venía diciendo respecto a la teoría del conocimiento y la relación sujeto-objeto. ¿Qué implica esto? Cuando él dice el sujeto sale de sí, va hacia el objeto y vuelve con la idea o el concepto, esa imagen. Está hablando de un momento dialéctico. La dialéctica tiene 3 momentos. La tesis, la antítesis y la síntesis. Esos 3 momentos dialécticos, aunque ustedes no lo crean y que la palabra les parezca como rebuscada, pomposa, y vaya a saber qué más están pensando de la palabra dialéctica, lo utilizamos en diferentes momentos de nuestra vida, como las preguntas filosóficas, ¿sí? Cuando uno sale de sí, según lo que dice Hartmann, ¿sí? Uno se deja de concentrar en uno mismo y sale en busca de ese objeto de conocimiento. Cuando ustedes están realizando una tarea, salen de sí mismos y se concentran en la tarea de historia, de matemática o lo que tienen que hacer. Cuando ustedes terminan esa tarea, vuelven con el conocimiento que les dio a aprender o a entender lo que pasaba en ese momento. En un hecho histórico, cuando ustedes se enteran que realmente el proceso de reorganización nacional
no era un proceso de reorganización nacional, sino que fue el golpe cívico-militar donde se perdieron muchas vidas, ¿sí? Ahí se apropian de esas imágenes. Si yo les hablo del golpe cívico-militar del 76, ustedes van a poder, con imágenes, representar eso. Desaparecidos, militares en las calles. Si yo les hablo de fútbol, ustedes van a tener una imagen de eso. Lo mismo con las tazas, lo mismo con cualquier otro objeto. Ustedes tienen el concepto y han salido de sí, se han concentrado en ese objeto y han vuelto con esa imagen, con ese concepto de la cosa. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Bien. Lo que vamos a hacer a continuación es, tranquilos que no les voy a dar tarea, es una tarea simple, pero la vamos a hacer ahora entre todos y la vamos a debatir entre todos. Quiero que piensen qué cosas ustedes pensaban que conocían de determinada manera y con el tiempo se fueron modificando. Hagan una lista, piensen en 2 cosas cada uno, ¿sí? Piensen. Anótenlas y ahora en un ratito las debatimos.